El thriller es un género que siempre nos llamó mucho la atención. Nosotros intentábamos hacer un cine que fuera de entretenimiento, un cine que llegara a la gente. Pero sobre todo porque el guión que cayó en nuestras manos, el guión de Agallas, estaba enmarcado dentro de este género. Nosotros leímos ese guión, todo arranca a partir de que cae en nuestras manos ese guión y nos quedamos encantados o seducidos por lo que allí se contaba, ¿no? Entonces fue un poco un cúmulo de coincidencias. Nosotros queríamos hacer pues ese tipo de cine, ese estilo de cine, ¿no? El guión de Javier Echaniz y de Juan Gil Bengoa, nosotros les conocíamos hace bastante tiempo. En ese momento eran más conocidos que amigos, ¿no? Ellos le pasaron el guión a unos amigos nuestros, a Concha Díaz y a Javier Castro, que eran productores en ese momento de Carretera y Manta. Ellos eran amigos nuestros, nos pasaron el guión, lo leímos, inmediatamente una vez que leímos el guión dijimos queremos hacer esta película, ¿no? Por la propia historia, por los giros que dan los personajes, por el contexto donde se desarrollan. Bueno, en ese momento pensamos, bueno, ¿por qué no nos vamos a poner nosotros a intentar sacar adelante ese proyecto, ¿no? Es un camino largo. La película está producida por Continental, por Pancho Casal y por Antonio Saura, por Zebra Producciones. Realmente nosotros, una vez que conseguimos una historia que nos había seducido y que queríamos contar, adquirimos los derechos de ese guión durante un tiempo y empezamos un largo camino de dos directores con una historia en busca de un productor. Yo creo que es una fórmula que es habitual en los que intentan comenzar a hacer cine en este país, en España. Empezamos a llamar a las puertas de productores a ver si encontrábamos algún productor que confiara en la historia y en nosotros. Y la verdad es que no tuvimos que llamar a muchas puertas. En ese momento nos encontramos con Antonio Saura, coincidimos con él leyó el guión, le encantó, quedó tan fascinado por la historia como nosotros, y en ese momento pues empezamos a ver de qué manera se podía articular y se podía montar toda la producción para poder sacar el proyecto adelante. Un poco más tarde, como la película está ambientada en el mundo del narcotráfico y Galicia tenía una presencia importante, Antonio Saura, Zebra Producciones, entró en contacto con Continental, que es una productora gallega, con Pancho Casal, y a partir de ahí, la historia se fue montando la financiación entre Madrid, Televisión Española, Galicia, la Xunta de la televisión gallega, hasta conseguir poder materializar el proyecto, ¿no? Hasta conseguir los dineros, que es lo más complicado en estos momentos para sacar un proyecto adelante. Un thriller porque está en la esencia, un thriller porque está en el guión, ya se retrata ese género. Yo creo que es verdad que en España se hacen pocos thrillers, pero a nosotros es una manera de contar que nos atrae mucho, ¿no? El thriller refleja, en este caso Agallas, refleja una realidad que está ahí, que es la del mundo del narcotráfico, pero en el fondo refleja una historia de poder, la historia de uno que quiere llegar a un sitio donde otro quiere escapar, y refleja una historia de miedo. El miedo está latente en toda la película, el miedo motiva a los personajes para que se comporten en muchos casos como se comportan, ¿no? La ambición también. Esos elementos no solo están en el mundo del narcotráfico, están en otras parcelas de la realidad, es decir, en el negocio inmobiliario, en el mundo de la emigración ilegal, en el trabajo clandestino, en la prostitución, en el juego. Quiero decir que las relaciones de poder y la ambición es inherente a la esencia del ser humano y están ahí presentes, ¿no? También queríamos retratar eso, ¿no? Y retratarlo con nuestra mirada un poco personal. Queremos que el humor no está reñido con las situaciones de tensión o la propia violencia que hay en la historia, ¿no? Es la vida misma. Y creemos que es así, quiere decir que uno se mueve por el interior de la España profunda y muchas de las situaciones que se reflejan en Agallas están ahí presentes, ¿no? Nosotros también es verdad que hemos bebido en Tarantino, hemos bebido en los Coen,
hemos bebido en Urbizu, quiero decir que hay muchas referencias y hay maneras de contar, no nos atrevemos a querernos comparar con ellos, pero es verdad, uno ve las películas de Tarantino y mezcla la violencia con lo cotidiano y esas conversaciones sobre religión o sobre comida aderezadas de situaciones tremendamente violentas, ¿no? Que es decir, hacen de lo violento algo cotidiano o algo natural o normal, ¿no? Bueno, es verdad que esas referencias para nosotros son importantes, ¿no? Creemos que también el humor ayuda como válvula de escape en los momentos de mucha tensión dramática en la propia narración. El humor sirve como válvula de escape y permite dinamizar la propia narración y la propia evolución de la historia, ¿no? Yo creo que sí somos capaces de hacer thriller. Yo creo que lo que pasa es que yo creo que en general hacer cine es muy complejo. Y contar historias que lleguen al público y que el público las acepte no es fácil, o sea, entonces, bueno, yo creo que Urbizu, para nosotros Urbizu es un maestro, o sea, para mí La Caja 507 sigue siendo una película de referencia, pero no solo Urbizu, no sé, Amenábar, por ejemplo, no ha hecho thriller, pero ha hecho un cine, que es decir, Tesis era una película, una ópera prima, pero para nuestro entender espléndida, quiere decir, había unos elementos de tensión dramática, de narración, que estaban referentes. No sé, yo creo que queríamos contar una historia que fuera personal, pero sobre todo queríamos hacer una historia que llegara a la gente, o sea, que consiguiera entretener a la gente, que el espectador pudiera pasar 2 horas en el cine olvidándose de sus problemas diarios, de si tiene trabajo o no tiene trabajo, si los niños estudian o no estudian, y que bueno, le conduzcas, le cojas en un momento, le enganches y le vayas llevando durante 2 horas por el territorio en el que tú quieres, ¿no? Más difícil crear. Yo creo que sí. Y hablo desde el otro lado de la mesa. Samuel Martín Mateos, el codirector de Agallas, y yo, él ha sido director de cartelera mucho tiempo y yo he sido director adjunto, hemos visto muchísimo cine, pero yo creo que es más difícil crear porque hay muchísimos elementos que no controlas y que, fruto del oficio de un excelente equipo, de la casualidad, de la inspiración, si confluyen y confluyen positivamente, haces una buena película. En cuanto a alguno de esos elementos no se articule bien, bueno, pues va en perjuicio de la historia, ¿no? Tú puedes tener un buen guión, si luego no pones la cámara donde debes ponerla o no tienes el tiempo suficiente para poder ensayar con los actores, o ese día los actores no está, el actor protagonista o los secundarios no están inspirados, es decir, cualquiera de esos fallos individuales perjudican a la totalidad de la obra. Y luego cuando llega el montaje, si no tienes el plano que necesitabas, no lo tienes y no hay tutía, ¿no? Por lo tanto, son muchísimos los elementos, la gente que trabaja a la hora de hacer una película. Es mucha el esfuerzo y la inteligencia que hay que poner, porque, bueno, no solamente es la interpretación, es la música, es el montaje, es la fotografía, maquillaje, que es decir, es el propio diseño de producción, ¿no? Que en cuanto uno de esos elementos falla, perjudica. Luego uno, cuando está sentado en la sala y hace una reflexión sobre lo que otro ha hecho, bueno, lo haces desde la soledad y desde la frialdad y no controlas y no conoces todo. Pero evidentemente es fundamental la crítica, ¿no? Porque es la que marca referencias, es la que te da a los directores y a los productores, bueno, te da un poco, te posiciona en función de lo que has hecho. Cuando tú llevas, no sé, 30 meses, 40 meses embarcado en un proyecto, dándole vueltas a una historia, has visto la película 50 veces, conoces todos los interiores de la propia producción, pierdes realmente las referencias de lo que estás haciendo o no estás haciendo. Yo digo siempre que la mirada de los montadores, por ejemplo, sobre el material, esa mirada virgen, que no están implicados, es fundamental para un director, ¿no? Porque de pronto te dan una visión de lo que has hecho distinta a la que tú crees que te has hecho, y eso muchas veces, en nuestro caso, ha ayudado a la película, ¿eh? Es decir, que esa mirada desde fuera de, oye, pues eso no funciona, o eso nos parece muy largo, o eso creemos que no tiene mucho sentido, estamos convencidos que ha ido en beneficio de la propia historia, del propio ritmo y de hacerla más atractiva, ¿no?